Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Lázaro Bustince, que es director general de la Fundación Sur. Buenos días, Lázaro. Buenos días. Padre Blanco, bueno, misioneros de África. Padre Blanco. Exacto. El nombre es misioneros de África. El nombre original oficial son Misioneros de África. Solo que en la realidad la mayoría de los estudiantes que tenemos pues son africanos. Entonces es un poquito anacrónico, vamos a hablar de... Más padres negros que padres blancos. Sí. Misioneros de África, sí. Fundación Sur, que trabaja desde hace muchísimo tiempo, más de 30 años, para darnos a conocer la realidad de un continente desconocido, lamentablemente, en muchas ocasiones, y vilipendiado en muchísimas otras. Es verdad, después de 35 años en África, en Uganda concretamente, volví a España hace año y medio. Me pidieron que viniera para responsabilizarme de Fundación Sur, África Fundación Sur. Y una de las cosas que me sorprendió, que lo había notado yo cuando venía de vacaciones, es que se conoce de una forma muy relativa África, sí. Que se conoce, que no es noticia África, y de no sé que haya alguna hambruna extraordinaria. Una hambruna, alguna guerra, eso es. Algo relacionado con los minerales. Exacto. Entonces, bueno, de hecho, África Fundación Sur nació hace 30 años. Nació como CIDAF, Centro de Información y Documentación sobre África. Realmente sensibilizar, presentar África y dejar que los africanos presenten África a la sociedad española e hispanohablante. Eso fue 1979 hasta el 2002. En el 2002 nació lo que llamamos África Fundación Sur, que sigue siendo también para África, pero Fundación Sur, donde entramos junto con Manos Unidas y Cáritas a formar el patronato, digamos, de Fundación Sur. El objetivo es el mismo, los objetivos son iguales: presentar África real, el África con un potencial inmenso, que es el origen y quizá el futuro de la humanidad, y al mismo tiempo con sus retos, y dejar que los africanos presenten su realidad. ¿Y cómo es esa África? Bueno, esa es una pregunta complicada, inmensa, ¿verdad? Inmensa, como el propio continente. Continente, sí. Pues como sabéis, África, claro, hablamos de África como si fuera una ciudad, o no, un país, por lo menos. Sí, sí. Y fíjate, pues sabemos, África, cuando se mira, es un continente inmenso, con una riqueza de pueblos, de culturas, de lenguas. Algunos preguntan ¿cuántas lenguas hay en África? Pero es que no sabemos exactamente. Ciertamente unas 2000 lenguas. Hay una riqueza de pueblos y de lenguas y de culturas extraordinaria, y una historia que ha sido transmitida de forma oral. En los pueblos de Uganda que yo conozco, tanto agrícolas como pastores, la mayoría han transmitido toda su riqueza de forma oral. Y es extraordinario ver cómo gente tradicional como los pastores Karimojong en el norte de Uganda, que son como los Masái, tienen una gramática súper precisa y compleja. La forma del verbo cada verbo puede tener 21 formas para precisar la acción. Es decir, una riqueza de gramática mental extraordinaria, transmitida oralmente. Es una memoria, vamos, o sea, una riqueza de historia, de culturas extraordinaria. Luego un potencial humano, la educación va subiendo, entonces el potencial es enorme. Al mismo tiempo el potencial natural y mineral todo el mundo lo sabe ahora, que es extraordinario. Sí. Y bueno, ahí están las preguntas. ¿A quién va a servir todo ese potencial? ¿A quién beneficia? Sí. ¿A quién beneficia? Estamos hablando mucho de China últimamente, como esa gran potencia que está neocolonizando África a través de los cultivos y de... Llega como la gran amiga de África, sí. Pero sigue las reglas de todos los inversores. Sí. Y invierte, claro, y dan algún puesto de trabajo, pero todos los técnicos y gente responsable son de su país de origen. Antes hablábamos del trabajo para abolir la esclavitud, que ahora se cumple pues, más de un siglo desde que se aboliera, bueno, sí. De aquella manera, pero continúa habiendo otros signos muy evidentes de esclavitud, y en África se ven con una claridad tremenda. De hecho, este año, ¿sabes?, estamos celebrando 125 años de la gran campaña antiesclavista que hizo nuestro fundador, el cardenal Charles Lavigerie. 125 años ahora. Recorrió todas las capitales europeas precisamente para lanzar un grito
que esto no puede continuar, esta esclavitud masiva. Contamos en la trata occidental, la transatlántica, pues unos 12 millones de personas y de familias, personas concretas con rostros humanos. En la trata oriental, unos 17 millones. Es decir, fue algo catastrófico. Y claro, la Viseira hizo la campaña: hay que abolir la esclavitud. No se puede seguir así. Y la abolieron oficialmente. Pero como dices, hay nuevas formas de esclavitud, unas que nunca dejaron de existir y unas nuevas que han nacido, como el tráfico de personas a otro nivel. Luego, niños soldados, corrupción masiva. Hay otras formas de esclavitudes a nivel estricto de personas que son esclavizadas hoy día, y a nivel más sistemático de sistemas que oprimen a los pueblos africanos. Sí. Yo recuerdo haber estado en Benín, en la puerta de no retorno, al lado de una playa inmensa que era donde salían los esclavos hacia Haití. Sí, nos contaban una historia que era verdaderamente brutal. 125 años después sigue habiendo esclavitud, pero también sigue habiendo muchísima gente que trabaja, y vosotros como fundación trabajáis desde aquí para África, con África y también con las personas que vienen de África. Sí, Fundación Sur tiene ese objetivo de presentar y dejar que los africanos también presenten su mundo, sus culturas, su historia, sus retos, su potencial. Y ahora lo que hacemos, está cambiando la forma de trabajar y la forma de presentar África. ¿En qué sentido? Antes la biblioteca era nuestra piedra angular, una biblioteca de más de 20.000 volúmenes especializados en África, que es una de las mejores, si no la mejor biblioteca de África en España. Ahora la biblioteca sigue teniendo su gran valor, pero la gente quiere la biblioteca en su ordenador. Entonces, ahora la web, por ejemplo, está cobrando un valor extraordinario. Africafundación.org, que la verán ustedes por aquí, ahora en un rotulito. Pues no tenemos, más que 3.000 visitas porque al día en la web, porque comparadas con vosotros pues es quizá modesto, pero bueno, es una presencia importante. La web está cobrando una importancia enorme. Y ahí presentamos las noticias de los periódicos más importantes de África. Tenéis un boletín también que enviáis, creo que semanalmente. Exacto. Y también dejamos muchísimo lo posible que los africanos presenten. Y entonces traducimos sus artículos de inglés y francés. Toda la prensa africana está en inglés y francés para presentar en la web. Los bloques más visitados en nuestra web son las noticias, un 24% de las visitas. Luego el bloque académico, que es donde publicamos pues cuadernos como estos con temas monográficos como estos de el acaparamiento de tierras, que es otra forma de esclavitud. Luego África crece económicamente. Y eso también es verdad. Presentamos el África real, no solo las malas noticias, digamos, sino las buenas noticias. Porque África es un continente que tiene, aparte de posibilidades de buenas noticias, tiene una capacidad de crecimiento y de futuro que ya no gustaría en la vieja Europa. Exacto. De hecho, ya están saliendo al tapete y a la mesa internacional mujeres y hombres de África, como tenemos en el Tribunal Internacional de la Haya, dos mujeres africanas extraordinarias. Una la conozco bien, de Uganda, Sebutinde, Julie Sebutinde, muy valiente en Uganda. Y tenemos hombres y mujeres que están saliendo, pues ya estaban, Kofi Annan y Tal vez en la Iglesia cuesta un poquito más esa presencia, aunque ya cada vez hay más cardenales africanos. No te voy a preguntar por la posibilidad de un papa africano, porque yo creo que todavía está un poco lejos. Bueno, eso ya es difícil, ¿verdad?, prever el futuro, pero sí que va a ser totalmente normal que un día venga uno de América Latina o venga uno de África. Totalmente normal. En nuestra sociedad de Misiones de África, el superior general es un africano de Ghana, Richard Babur, y en el consejo tenemos dos. Y en los consejos anteriores también había africanos. Eso ya es normal. La universalidad también de la Iglesia, que en las congregaciones sí que se ve, muy claramente, que es enriquecedor. Hablemos un poco de África. También lamentablemente es noticia por
lo que decíamos antes, que muchas veces solo se conoce África cuando hay guerras, cuando hay hambrunas. Ahora estamos viviendo una serie de conflictos en el centro de África, estamos viviendo la guerra en Malí. Quería saber un poco cómo es la situación. Vosotros tenéis además allí a padres blancos trabajando, algunos se han quedado, otros han tenido que salir. ¿Cómo está un poco la situación? Bueno, nosotros ya estamos en África como ayudantes, o sea, para colaborar, para echar una mano. Los responsables son ellos, ya hace tiempo. Si hace 130 años cuando llegamos íbamos un poquito en plan de iniciar programas de educación, de desarrollo, etcétera, presentar el Evangelio, y tenemos que ser los responsables porque era el comienzo. Eso ya pasó. Ellos son los responsables y eso es lo normal. Nosotros estábamos de paso y estamos para ayudarles y colaborar con ellos. Entonces, nuestro interés ha sido siempre aprender bien la lengua y las culturas del país donde estás, porque ellos están muy bien como están. Claro. Y entonces hay que ir en plan de enriquecerse y de colaborar y trabajar a todo nivel. Entonces, ¿qué ha pasado en Malí? Sí. ¿Dices qué tal en qué país? En Malí. En Malí. Bueno, en Malí, ya sabes, acaban de liberar militarmente las ciudades más importantes del norte, Gao, Kidal, ya, para que están en manos de los malienses, del ejército maliense, aunque los franceses aún están allí. Bien, se va pacificando, claro, eso es parte del proceso, el comienzo del proceso, pero no es todavía una solución definitiva, porque un problema importante en Malí es qué tipo de Islam se va a imponer un poquito en la sociedad maliense. En África subsahariana no tienen mucho futuro los movimientos radicales, de cualquier tipo. Sí. Son gente muy moderada. Y sin embargo, pero sí es verdad que están saliendo grupos, se ven las noticias de secuestros de cooperantes y demás, y son grupos supuestamente vinculados a Al Qaeda y demás. Pero grupos que han llegado de fuera, que no son de allí. Yo lo que he visto en toda la África subsahariana que conozco es que los grupos radicales no han nacido allí. Por eso en Malí, ¿qué tipo de Islam se va a imponer en la sociedad? Porque la Sharia es la ley oficial y los líderes musulmanes están entrando en el campo político. Pero ¿qué tipo de Islam? El tradicional africano, que es más moderado y más abierto a las culturas actuales, o se va a imponer un estilo de Islam más radical. Esa es un poco la pregunta, la incógnita que todavía queda en el Malí. ¿Y qué nos tememos? Pues habrá que ver lo que la sociedad elige. De momento los movimientos están ahí. Y eso pasa en otros países, en Egipto, en otros países, en Túnez, en musulmanes. Pero ¿qué tipo de Islam es el que va a...? Yo pensé que no es el África negra, mal llamada negra, vosotros que nacisteis además en Argelia, todo lo que ha ido sucediendo en el último año y medio, en Túnez, Argelia, Egipto, no sé si bien o mal llamada primavera árabe. ¿Qué proceso? ¿Cómo estáis siguiendo ese proceso? Parece que es un proceso revolucionario más que casi primavera. Unas revoluciones árabes, les llaman muchos, porque ha sido una verdadera revolución cultural, de estilo de vida. Y es un proceso que ha comenzado, pero que sigue. Fijaos en Egipto, está en plena ebullición. Y en Túnez, y que vendrá Marruecos y otros países. Es decir, está en toda África del Norte, África árabe, pero también en otros países, y que incluso puede llegar a Arabia Saudita y a otros países. ¿Tú crees? Es un proceso que para mí seguirá adelante, pero será lento y a veces costoso. ¿Por qué? Porque el nivel de educación de la gente, sobre todo los jóvenes y las mujeres, no aceptan ya estar en la cocina. No lo aceptan, y con razón. Y esto lo están diciendo en Egipto ahora mismo. Las mujeres, no vamos a dejar la zona, la área pública, la esfera pública. Quieren tener su papel y su contribución. Y los jóvenes. Y para mí, mirando los movimientos, la gran fuerza viene de la gente joven, educada y de las mujeres.
Y creo que esos pueden contribuir a que este proceso sea pacífico en la medida de lo posible y sea constructivo para el país. ¿Cuál es el papel de la Iglesia en esos países? En Egipto, además, se da una circunstancia muy particular, porque estamos hablando de los cristianos coptos, que también han sufrido en los últimos meses ciertas persecuciones. Sí. ¿Cómo se vive desde el ser cristiano esta primavera árabe? ¿Y cuál puede o debe, si es que tiene que tenerlo, el papel de los cristianos o de la propia Iglesia en este proceso? Para decirlo brevemente, sería una convivencia y una colaboración respetuosa. Como sabemos, en Egipto hay un 10% de cristianos coptos que lo que quieren es respeto y convivencia y colaboración. Y de hecho Morsi, el presidente, prometió. Sí. que sin embargo es un hermano musulmán. Exacto. Y prometió un vicepresidente cristiano copto y una vicepresidenta mujer. Pero no lo ha hecho todavía. Es decir, la gente lo que quiere, los cristianos, es una convivencia respetuosa, como existen en otros países. Eso es lo que piden, y yo creo que la Iglesia está pidiendo, que se respete a todas las fes y etnias del pueblo, del país. Porque eso de la postura radical de oposición y de marginación, eso va pasando a la historia, y ya es hora que pase del todo. Y en África se puede hablar, en algunos países al menos, de iglesia perseguida. Estoy pensando en Nigeria, estoy pensando en Sudán antes de la partición, ahora en la República Centroafricana tenemos un buen amigo que es el obispo de Bangassou, que está pasando ciertamente mal en estos momentos por denunciar al Ejército de Liberación del Señor, mal llamado del Señor, pero bueno. ¿Existe se puede decir que la iglesia está perseguida? Bueno, en algunos países por lo menos no tiene la libertad que quisiera tener. Concretamente en Egipto y en Arabia Saudita y en otros países, donde existe un gobierno islámico un poquito radical. En Malí, por ejemplo, no había problema. En Malí la minoría cristiana vivía muy pacíficamente, muy buenas relaciones, nos dicen los compañeros que viven allí, con los musulmanes, con la mayoría musulmana. No había ningún problema ni tensión. Y yo estuve un par de veces visitando Malí y me sorprendió las buenas relaciones. Sí. Es decir, que no es general, pero hay algunos países donde una minoría radicales o un islam radical, islamista, digamos, impone su ley y, claro, crea conflicto. ¿Cuáles son los objetivos de futuro de la Fundación? Pensando en un futuro mucho más globalizado del que estamos, en el que África y Europa, que ya están cerca, aunque a veces parece que el estrecho es una inmensidad, pues tienen que colaborar y tienen que unirse de algún modo. Esto me parece muy importante, porque hasta ahora no han reinado los acuerdos justos, incluso acuerdos económicos entre Europa y países africanos. Claro, el más poderoso pues elige la canción. Entonces, ahora lo que sí necesitamos son acuerdos justos. Y a mí no me convencen, perdón, hace falta ayuda, sí, y echarle una mano cuando hay hambrunas y emergencias. Pero el futuro no está en la ayuda. No necesitan ayuda. Necesitan condiciones justas, necesitan acuerdos justos, de colaboración de igual a igual. Y ellos tienen todos los medios para salir adelante. Entonces, no necesitan ayuda. ¿Modernizar la agricultura? Claro que sí. Los medios de comunicación, la informática, claro que sí, pero que lo integren a su manera y lo desarrollen a su manera y que lo integren en su cultura a su manera. Pero lo que vamos, como ahora hay dos fenómenos que a mí me preocupan muchísimo porque están haciendo estragos en familias que conocemos, y uno es las esclavitudes de hoy, el tráfico de esclavos. O sea, hay países como Níger con 900.000 personas en situación de esclavitud. La esclavitud de personas estricta de personas hoy día es masiva y va creciendo. El tráfico de personas es enorme y hemos publicado datos sobre este tema. Y la otra gran preocupación es acaparamiento de tierras. Hay gobiernos inversores y multinacionales que están llegando de todas partes a África subsahariana. Hay una carrera frenética de acaparamiento de tierras.
Si en el mundo se habla de 232.000 millones de hectáreas acaparadas, en África tenemos unas 72 millones de hectáreas acaparadas. Un poco lo hablábamos antes, China, India, los grandes, los nuevos imperios, aunque sea a nivel poblacional, que buscan un granero, buscan un lugar donde... Exacto. Están ahí, la cuestión de alimentos está ahí, y el agua. Y luego están, claro, los agrocombustibles y luego los minerales. Lo que está ocurriendo en el Congo, por ejemplo, la República Democrática del Congo, pues es una vergüenza internacional. Y en Uganda, concretamente, yo conozco la zona de Mubende, donde 401 familias las han expulsado hace un par de años para dar todas las tierras a una compañía de café que tiene la sede en Hamburgo. Yeah. Y para más colmo, o colmo de cinismo, está en la lista de comercio justo. Newman Coffee Marketing Group. Es una pena. Es decir, se abusa, se acapara las tierras con complicidad de los gobiernos locales. Todo hay que decirlo. Y están desterrando, exiliando a las familias locales. La invasión de Goma recientemente. Sí. 500.000 de personas desplazadas en inseguridad porque algunos gobiernos y multinacionales quieren llevarse los minerales. Es decir, el ser humano no está en el centro del negocio, ni de la política ni de la economía. Vale menos que una piedra. Menos que una piedra. Esa es la pena, que lo que importa es el afán de lucro y de negocio a cualquier precio y de cualquier manera. Entonces, el ser humano, mientras no recobre el centro de atención de gobiernos y políticas, pues seguiremos esclavizando a pueblos enteros. Y yo lo he visto más vivamente cuando ves, yo he visitado continuamente, regularmente, porque estaba en un centro de educación ética en Uganda, que lo lanzamos 6 congregaciones misioneras, y porque hacía falta para educadores, inversores y políticos, cursos de educación cívica, ética, y me ha sorprendido llegar a España y lo quitan, vamos. Es decir, ¿cómo superar la corrupción y esta gestión, esta mala gestión del poder? Porque las esclavitudes vienen de la pobreza, y la pobreza viene de la mala gestión de poder. Recursos existen y tecnología existe. ¿Cómo superarlo? Para mí hace falta muchas cosas, es un problema muy complejo, pero brevemente es cuestión de educación, una educación integral de toda la persona, de la mente y del corazón. Y luego hace falta naturalmente estructuras más justas y una colaboración ciudadana más activa. Hemos delegado demasiado poder en nuestros líderes. La sociedad tiene que reclamar su poder y asegurar líderes íntegros, porque si dejamos que el ser humano se margine, estamos todos condenados a la esclavitud, vamos, de una forma u otra, de un sistema económico y tal. Y en África, cuando visita los campamentos de refugiados, exilados, perdón, familias, pero cientos de miles, en campamentos de exilados de sus tierras, y allí estaban viviendo como en una cárcel abierta. No tienen sus tierras, no tienen su vida familiar, no pueden desarrollar. Una cárcel abierta. Eso es. Y están ahí condenados y nadie se preocupa. Durante 23 años hemos estado con esos campamentos. La excusa era Connie, la realidad era que no preocupaba a nadie. Sí. Connie, que sigue estando ahí. Está un poquito en la retaguardia ahora. Bueno, los que sufren más son los pueblos de Centroáfrica, sí. Y a veces va al sur de Sudán. En Uganda ahora últimamente no entra demasiado, pero es sobre todo en Centroáfrica. Pero claro, ahí existe otra pregunta. ¿Por qué ha durado 23 años? Claro, ¿quién le ha permitido? ¿Quién se beneficiaba? Claro, ¿a quién beneficia? Y es que a río revuelto, pues ganancia de los que pescan. De los que pescan, no de los pescadores, de los que pescan. Lázaro, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por vuestro trabajo y por darnos a conocer una realidad que a menudo también los medios de comunicación somos responsables de ello. Está mucho más escondida y tiene un velo de silencio porque a veces tampoco parece que no interesa. Y estamos hablando de muchas vidas y de futuro y de un continente desconocido pero absolutamente cautivador y sorprendente. ¿Te fascina? Sí. A mí me ha costado hace un año y volver aquí, dejar todas las relaciones que tienes. Claro. Es un mundo Uno llega a sentirse africano, imagino, ¿no? Sí, he tenido
dices... que uno llega a sentirse africano. Llegas a identificarse, sí. A identificarte con el pueblo con el que vives. Es donde vives, que es tu casa. Que uno no es de donde nace solo, sino también donde, exacto. pasa. Y llevas toda la gente en tu ser, porque hemos vivido y convivido tanto, sobre todo en el tiempo, bueno, no me quiero alargar, pero en el tiempo de Amin, pues yo nunca experimenté una solidaridad semejante. En tiempos de una dictadura tan tremenda como la de Idi Amin. Exacto. A la solidaridad que experimenté con el pueblo, tratando de sobrevivir todos juntos de unos soldados salvajes que tenía Amin. O sea, quiero decir que crea una solidaridad, unos lazos, y te das cuenta de que nos podemos relacionar muy bien con todos los pueblos de la tierra. Yo cuando fui a visitar un pueblo de pastores en el norte de Uganda, Karimo John, que aparece como muy directos, un poquito brutos y tal, y dices, en comparación con los agricultores del mismo país, decía, ¿cómo podemos conectar con este pueblo? Te das cuenta que cuando aprendes la lengua y vives con ellos, te relacionas exactamente igual y llegas a tener muy buenas amistades y relaciones con ellos también. Fantástico. Seguiremos hablando de esto si te parece en alguna otra ocasión, Lázaro. Muy bien. Muchísimas gracias. Les recuerdo, aquí aparecerá la web africafundación.org. Fundación Sur, vida y trabajo en África. Muchas gracias, Lázaro. Encantado, y gracias a vosotros. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días. Muy buenos días.